Es que yo no tengo vocación de mártir. No tengo vocación de mártir. No. En cuanto sufro un poco me pongo muy nervioso. Entonces, y tal vez, a lo mejor tú sí. A lo mejor tú sí tienes vocación de mártir, pero yo no. Y cuando lo comparto algunas veces, pues hay otros hermanos que me dicen, bueno, yo tampoco, ¿no? Y nos reímos un rato y bueno, luego estamos juntos con el Señor y nos quejamos de cómo está el mundo y nos quejamos de todo, pero nosotros no tenemos vocación de mártir. Eso es para otros, ¿no? Un día hablaba con mi esposa de las dificultades que hay, ¿no? En el mundo, de cómo... Y me decía ella, dice, bueno, es que a Jesús le crucificaron. Seguimos a un crucificado, ¿no? Él es el primer mártir. Y tantas veces nosotros pretendemos, pues, no pasar por donde ha pasado el Señor, ¿no? Y el Señor nos dice, si el mundo os odia, sabed que me odió a mí primero que a vosotros. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa la salvará. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mis discípulos, renunciando aún a su propia vida, ¿no? En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y cuando uno resuena esta palabra del Señor en uno y uno escucha sus palabras, no, es que yo, es que yo no tengo vocación de mártir, ¿no? Yo, en el fondo, lo que uno está diciendo es bueno, yo tengo más bien vocación de guardar mis cosas, de defender mis cosas, porque en el fondo creo que son mías, ¿no? Y creo que si estoy bien posicionado en el mundo, si colaboro con él, si estoy bien metido en el mundo, pues puedo extender mejor el reino de Dios, ¿no? Con mis fuerzas, con mis planes, ahí metido. Y así me autojustifico y no hablo mucho la voz, me quedo calladito, sin decir mucho, porque si me persiguen y me cortan la cabeza, o me expulsan, o me echan, pues ya no puedo evangelizar, ya no puedo evangelizar, ¿no? Y, y la palabra de Dios es clarísima, ¿no? No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¡Wow! Esto es muy fuerte, ¿no? Esto es muy fuerte porque tú crees que guardando tu vida vas a llenar el mundo de amor de Dios. Y no, 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 no. El grano que se entrega por amor, que da la vida por amor, fructifica y hace que el mundo se llene de alegría. Es brutal, ¿no? Hay una carta de alrededor de los años 200 después de Cristo, de los primeros cristianos, ¿no? Cuando estaban los primeros cristianos perseguidos, alguien, un autor anónimo, escribió una carta a un tal Diogneto, que era un hombre que no era creyente, ¿no? Y le escribía diciendo, pero ¿no ves cómo los cristianos son arrojados a las fieras para obligarles a renegar de su Señor y no son vencidos? ¿No ves cómo cuanto más se los castiga de muerte, en mayor cantidad aparecen otros? Eso ya se ve que no es obra de los hombres. Eso pertenece al poder de Dios. Eso son pruebas de su presencia. ¡Wow!, ¿no? Un hombre no creyente que escribe o sea, que recibe una carta de un autor anónimo diciéndole qué está pasando aquí, ¿no? Estos son pruebas de su presencia. Y esto es lo que pasó a nuestro hermano San Esteban, ¿no? Que le llevaron a Sanedrín. El sumo sacerdote le preguntó, ¿no? Y él respondió, hermanos y padres, escuchad, y comienza una predicación. No cayó la boca, no se quedó calladito. Es impresionante, ¿no? Leer el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, toda esa predicación de cómo va hablando de la presencia del Señor en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, ¿no? Y al final termina su predicación diciendo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Y al final mataron a Esteban, ¿no? Mientras Esteban iba diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y murió, ¿no? Y aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles que se quedaron, todos se dispersaron por Judea y Samaria. Y Saulo,
que será San Pablo, se ensañaba con la iglesia, entraba en las casas, arrastraba a la cárcel a hombres y a mujeres. Imaginaos, ¿no? Esa persecución, una violenta persecución contra la iglesia. Pero esos cristianos que habían sido dispersados por Judea y Samaria decían que los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. ¡Wow! Uno de ellos era Felipe, ¿no? Que bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y el gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Y la ciudad se llenó de alegría por la predicación, por anunciar la buena noticia, incluso en la persecución, incluso cuando eres perseguido, dispersado. Wow, es espectacular, ¿no? Y el mundo se llenará de alegría con esta sangre de estos mártires que desde el cielo interceden por nosotros, para que nosotros no estemos calladitos, confortablemente, ¿no? Confortablemente. Porque el Señor nos dice, no sois del mundo, yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Es increíble cómo el Señor nos lleva a hacernos más misioneros, a extender hasta los confines de la tierra la buena noticia, para que el mundo se llene de alegría. Porque este mundo se renueva al contacto con la palabra de Dios, se renueva al contacto con la predicación, porque la fe viene por la predicación. Y esa es la mayor caridad. No hay otra. La mayor caridad que un católico puede hacer a su hermano es predicar el Evangelio a totalidad, toda la verdad plena. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y sin embargo nosotros nos decimos, como me digo yo, es que yo no tengo vocación de mártir. Estoy mejor en esta iglesia, confortable, bien asentadita, a gustito en mi sillón, mientras leo la Pasión de Cristo o me pongo una película de la Pasión de Cristo y tal vez lloro y me conmuevo y mientras yo estoy ahí sentado en el sillón, pues el Señor se subió a una cruz, ¿no? A un madero. Y esa no es la iglesia evangelizadora, porque la iglesia ha nacido para evangelizar al mundo, dando testimonio de la verdad, del amor radical de Dios, de la entrega de Jesús, único Salvador y Señor del mundo. Así que cuando yo pienso eso de que no tengo vocación de mártir, pues no me lo puedo decir a mí, ¿no? O si te lo dices tú, ¿no? No te lo digas a ti, ¿no? Díselo a Jesús, o a María, que estaba a los pies de la cruz, o a Pedro, o a Pablo, o a Esteban, o a Juan el Bautista, o a Tomás Moro, o a todos los cristianos que han muerto hoy, esta semana, los que están encarcelados ahora mismo por predicar el Evangelio, los que son torturados ahora mismo por predicar el Evangelio, los que van a morir hoy, mientras tú y yo seguimos pues confortablemente tranquilos, ¿no? En nuestro sillón, leyendo la palabra, orando un poquito, pero sin embargo el Señor les está usando a ellos para llenar el mundo de alegría. Para llenar el mundo de alegría. ¿Tienes vocación de mártir? ¿Tienes vocación de mártir? La tienes por el bautismo. Así que despierta, hermano, hermana, y lleva esta alegría al mundo, a todo el mundo, a toda la criatura, hasta los confines de la tierra. Que no quede ni nada ni nadie sin escuchar la voz del Señor, la buena noticia, el amor de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, que nos lleves a no tener miedo, a salir de nuestra zona de confort tan maravillosa e ir al mundo con los oídos abiertos, con el corazón dócil, con la boca lista para predicar la palabra, lo que tú quieras que digamos, sin miedo, porque tú, Madre, nos acompañas, porque tú, Jesús, estás con nosotros día tras día, porque todos estos hermanos mártires están intercediendo por nosotros para llenar este mundo que se muere de sufrimiento y de dolor con inmensa alegría, con tu presencia, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.